Hermanos, la palabra de Dios dice, id, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones. Debemos hacer discípulos, debemos predicar el Evangelio, no como otros que se quedan solo en la iglesia, solo se quedan en una congregación. La iglesia somos nosotros y debemos predicar el Evangelio. Si Cristo está en ti, la iglesia eres tú. Debes predicar la palabra de Dios por amor al prójimo. Debemos predicar este Evangelio. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero no Jesús de ahí, Jesús de la Biblia. Hay que predicar el Evangelio. Debemos predicar el Evangelio. El que cree y fue bautizado será salvo. El que no, condenado, dice la palabra de Dios. Crean en la palabra de Dios, crean en el Evangelio. Te da vida eterna. La palabra de Dios nos da la vida eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El que cree y fuere bautizado será salvo. Y el que no, condenado. Hay que predicar esta palabra. Un verdadero cristiano obedece la palabra de Dios. Debemos vivir en santidad. Y esto es por amor. Le predico esta palabra por amor. Vengo de parte del Señor. Dice su palabra, venid en pos de mí. Dios haré pescadores de hombres. Aleluya. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entreguen su vida a Cristo. Entreguen su vida a Cristo. Entreguen su vida a Cristo. Yo no le estoy vendiendo la salvación. Le estoy regalando la salvación. Jesús te ama. Jesús te ama. Él es el camino, la verdad y la vida. El que creyere será salvo y el que no, condenado. Solo debes en tu casa arrodillarte y pedirle perdón por tus pecados. Todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Jesús te ama. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. El diablo quiere tu alma. Debes arrepentirte. Jesús te llama al arrepentimiento. Dios llama al hombre al arrepentimiento. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas. Hay que deshacer las obras del mal, del pecado. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad del Padre. Jesús te ama, entrega tu vida a Cristo. Entreguen su vida a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Yo no le pertenezco a ninguna congregación, le pertenezco a Cristo Jesús. Le pertenezco a Cristo. Jesús te ama, entrega tu vida a Cristo. Arrepiéntete del pecado. Todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. La paga de pecado es muerte, dice la palabra del Señor. Arrepiéntanse, arrepiéntanse del pecado, de la maldad. Un día será tarde. Un día será tarde, la Biblia dice, una sola vez el hombre tiene que morir y después el juicio. Una sola vez vamos a morir y después el juicio. Vamos a dar cuentas a Dios. Darás cuentas a Dios como no te arrepientas de tu pecado, de tu maldad. Jesús te ama. Él es el camino, la verdad y la vida. Crean en su palabra. El que cree en su palabra tiene vida eterna. Y el que no será condenado, dice la palabra de Dios. Crean en el Evangelio, crean en la palabra de Dios. Yo no estoy vendiendo la palabra de Dios. Ay de aquellos que venden la palabra de Dios. Tienen el infierno de ganancia. Jesús te ama, crean en la palabra del Señor. Crean en la palabra de Dios. Crean en el Evangelio. Jesús murió por ti y por mí en la cruz. Él vino no a condenar al mundo, sino a salvarlo. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree y hace estas palabras, las obedece, es prudente. El hombre listo se aparta del mal. Job era un hombre listo, inteligente. El hombre inteligente se aparta del mal camino y busca la verdad. Y la verdad nos hará libres. La verdad nos hace libres y está en la palabra de Dios, en la obediencia
Adán y Eva pecaron y murieron. Dios le dijo, no comas del fruto prohibido. Hoy los hombres comen de lo que le ofrece Satanás en este mundo. Te ofrece vicios, te ofrece todo tipo de actividades que son del diablo. Son de su padre el diablo. El que practica el pecado es del diablo, dice la palabra de Dios en 1 Juan 3:8. Todo aquel que practica el pecado es del diablo. Solo los que viven en santidad, los que han aceptado a Cristo en su corazón, heredarán el reino de los cielos. Buscad el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Jesús te ama, Él es el camino, entrega tu vida a Cristo. Él te hace libre. Si estás en droga, si estás en un vicio de la esclavitud del pecado, porque ese es ser esclavo del pecado, Dios te puede dar la libertad. Él te hace libre. Si estás enfermo, Él te puede sanar. Cristo te sana. Dice su palabra en Éxodo 23, si me serviréis, yo seré tu sanador. Cristo es tu sanador. Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. Jesús te ama. Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo murió por nosotros. Pero dice su palabra, arrepentíos y convertíos. Cuando Él empezó a predicar el arrepentimiento de pecado. Cristo no está en una cruz. Él no está en una cruz. Él no está en un madero hecho de manos de hombres pecadoras. Él no está en una cruz. Maldito el hombre que confía en hombre y se aparta del camino de Dios. Las imágenes están hechas por manos de hombre. Es una idolatría. Dios está en los cielos y Él busca a tales adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. A Dios nadie lo ha visto. Él no quiere que te hagas imágenes. La idolatría es un pecado. Jesús te ama. Entrega tu vida a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es tu esperanza. Jesús es tu esperanza. Él es el camino para ir al cielo. Cristo Jesús. Entrega tu vida a Jesús. Yo no estoy vendiendo el Evangelio. El hombre que vende el Evangelio tiene infierno de ganancia. Te estoy regalando la palabra de Dios. Como discípulo de Jesús, te estoy regalando la palabra de Dios. Por amor a su nombre. Por amor a su nombre. Entregué mi vida a Cristo. Y quiero servirle. Quiero servir al Señor. Dice la palabra, id por todo el mundo, predicad el Evangelio. El que creyere será salvo y el que no, condenado. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas. Para deshacer las obras de la maldad, del pecado. Arrepiéntanse y crean en su palabra. Crean en la palabra de Dios. Arrepiéntanse del pecado. Arrepiéntanse del mal. Arrepiéntanse del pecado. Y crean en la palabra del Señor. Crean en la palabra del Señor porque te da vida eterna. La palabra del Señor nos da la vida eterna. Si nos arrepentimos y nos bautizamos, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, dice la palabra de Dios. Es necesario al hombre nacer de nuevo. Debemos nacer de nuevo. Hay muchas congregaciones que solo te piden dinero. No predican la sana doctrina. La sana doctrina es predicar en la calle. La sana doctrina es predicar. Aquí, yo como discípulo del Señor entregué mi vida a Jesús. Él me cambió. Él me ha hecho libre del pecado. Dios me ha transformado. Él me hizo libre del pecado. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, dice el Señor. Jesús te ama. Entrega tu vida a Jesús. Entrega tu vida a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Si necesitas una oración, haré una oración por ti. Jesús te ama. Entrega tu vida a Cristo. Él te ama. Apártate del pecado. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Crean en la palabra de Dios. Crean en el Evangelio. Crean en el Evangelio. Crean en la palabra de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entrega tu vida a Jesús. Entrega tu vida a Jesús. Entrega tu vida a Jesús.
Él vino a salvar, no a condenar al mundo. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Él tiene vida eterna. El que cree en Él se aparta, vive en obediencia, se aparta del pecado. Debemos vivir en santidad, en obediencia. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El que se avergonzare de mí, de mis palabras, dice el Señor, yo me avergonzaré de él. El que se avergüenza del Señor y de sus palabras, el Señor se avergonzará de nosotros. Debemos predicar el Evangelio. El que cree será salvo. Jesús murió en la cruz por todos nosotros. Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Él murió en la cruz. El que cree en Él tiene vida eterna. Y el que no será condenado. Él vino no a condenar al mundo, sino a salvarlo. Él empezó a predicar y a decir arrepentidos y convertidos. Él quiere una transformación. Cristo quiere una transformación en nuestra vida. Todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Jesús te ama. Entrega tu vida a Cristo. Entreguen su vida a Jesús. Él es el Salvador del mundo. Él vino a salvar al mundo. En el que cree será salvo. El que cree en Él será salvo y tendrá vida eterna. Pero el que no cree será echado en el lago de fuego, donde el fuego nunca se apaga y el gusano no muere. Misericordia. Arrepiéntanse de la idolatría, de la fornicación, del robo, del engaño, de la mentira, de la hechicería. Arrepiéntanse del pecado y crean en el Señor, crean en Jesucristo. Él es el camino a la vida eterna. Solo en Jesús tienes vida eterna, debes arrepentirte de todo corazón. Dios no cierra la puerta al que viene a Él. Las puertas están abiertas. De momento que estás viviendo, estás vivo, las puertas están abiertas. Tienes libre albedrío. Él te ha creado con libre albedrío. Dios nos ha hecho con libre albedrío para que el que cree será salvo y el que no condenado. A Satanás Dios lo ha hecho con libre albedrío. Y Satanás desobedeció. Satanás desobedeció y fue echado en la tierra. Y él es el que vino a engañar al mundo. Satanás vino a engañar al mundo. Y metió el pecado en el hombre. Él es la serpiente de Adán y Eva. Y la serpiente le dijo a Eva, come del fruto prohibido. Hoy en día el diablo te dice, practica el pecado. Haz eso, haz lo otro. El hombre practica el pecado y se aparta de la presencia de Dios. El hombre practica el pecado y está destituido de la presencia de Dios. Jesús te ama. Crean en la palabra de Dios. Crean en el Evangelio. Crean en el Evangelio. Crean en la palabra de Dios. Él es la verdad y la vida. Jesús es la verdad y la vida. Crean en el Evangelio. Crean en la palabra de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga. Solo en Jesús tenemos salvación. Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debes arrepentirte. Los que creen les da potestad de ser hijos de Dios. Los que creen les da potestad de ser hijos de Dios. Pero los que no creen son del diablo porque practican el pecado. El que practica el pecado, dice la Biblia, es del diablo. Arrepiéntanse y crean en su palabra. Jesús dijo arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado a nosotros. Jesús es el camino. Crean en su palabra. Él murió en la cruz y resucitó al tercer día para darnos vida juntamente con Él. Todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree irá para la condenación del infierno. Porque Cristo no vino a condenar al mundo, sino a deshacer las obras de Satanás, a deshacer las obras del pecado de nuestra vida. Debes arrepentirte. Dios quiere una transformación. Dios quiere santidad en nuestra vida. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas en Cristo Jesús. Él te ama. Cristo te ama. Arrepiéntanse y crean en su palabra. El que cree será salvo y el que no condenado. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Creen en la palabra de Dios. Creen en la palabra de Dios. Crean en el Evangelio. Lean la Biblia.
Busquen en su palabra. La palabra de Dios nos da vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que practica el pecado es del diablo, irá para el agua de fuego. Todos los que practican el pecado, viven en pecado, irán para el agua de fuego. Crean en su palabra. Su palabra es amor, paz, gozo. Transforma tu vida. Cambia, arrepiéntete. Él es fiel para perdonar tus pecados. Cristo es fiel para perdonar tus pecados. Arrepiéntete, pueblo de Parla. Crean en la palabra de Dios. Crean en la palabra de Dios. Ella nos transforma, nos cambia, nos quita del vicio, nos quita del alcohol. Ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los ladrones, ni los homicidas heredarán el reino de Dios. Ni los incrédulos. Aleluya. Hay poder en Jesús. Ni los incrédulos heredarán el reino de Dios. El que cree será salvo y el que no, condenado. Jesús te ama. Entrega tu vida a Jesús antes de que sea tarde. Hoy has salido de casa, no sabes si regresarás. Dios tenga misericordia de tu alma. Acepta a Cristo en tu corazón. Acepta a Cristo en tu corazón antes de que sea demasiado tarde. Acepta a Cristo. Arrepiéntete. Arrepiéntete, si te arrepientes de todo corazón, Él es fiel para perdonar tus pecados y tendrás vida eterna. Jesús te ama, creen en su palabra, creen en la palabra de Dios. Él no vino a condenar al mundo, sino todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino a deshacer las obras del pecado, a deshacer las obras del diablo. Hay que reprender la obra del maligno. Jesús te ama. Crean en la palabra de Dios. Crean en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. Jesús te ama. Crean en el Evangelio. Crean en el Evangelio. Todo esto es vanidad. Todo esto es vanidad. Lo que hoy el mundo, hoy en día practica el hombre, se está en casa mirando la tele, va a un partido de fútbol, todo es vanidad, obra del diablo, que te quiere apartar de la presencia de Dios. Busquen el reino de Dios, busquen el reino de Dios. Jesús te ama, busca del reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Jesús te ama. Crean en su palabra, crean en el Evangelio de la salvación y las buenas nuevas. Jesús te ama, crean en su palabra. Dios te ama, cree en la palabra de Dios y no serás condenado. Cree en la palabra de Dios, para eso vino Dios, para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del pecado, para deshacer las obras de las tinieblas, las obras de Satanás. Para eso vino el Hijo de Dios. Todo aquel que en Él cree no se pierda. Él murió por ti en la cruz. Cristo murió por ti en la cruz. Arrepiéntete del pecado. Todos los hombres han pecado. El que diga que no tiene pecado es mentiroso y hace mentiroso a Cristo. Misericordia. Dios tenga misericordia de tu vida. Jesús te ama. Crean en el Evangelio. Crean en la palabra de Dios. Dios te ama. Busquen en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace libres. Si buscamos en su palabra, tendremos libertad. Jesús te ama. Vas a salir de la esclavitud del pecado. Porque el pecado es una esclavitud y te lleva al infierno. El pecado nos lleva al infierno. Crean en su palabra. Leen su palabra. Busquen en su palabra y serán libres. Serán libres. La palabra de Dios te hace libre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Crean en la palabra de Dios. Él murió por nosotros en la cruz. Cristo Jesús, Él es el Cordero inmolado, que murió por todos nosotros. Hacía falta que muriera un hombre en la cruz por nosotros. Y murió Cristo por nosotros, por nuestros pecados. Los sacrificios de los corderos y estas cosas no agradan a Dios. Lo que agradó a Dios, un verdadero sacrificio, amor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Crean en su palabra,
arrepiéntanse del pecado. Él dijo, arrepentidos y convertidos. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario al hombre nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Un arrepentimiento de pecado. Hace falta una conversión, un cambio en tu vida. Hace falta un cambio y solo Cristo te puede cambiar. Si te pones de rodillas y le pides misericordia, misericordia, hijo de David, perdóname, perdona mis pecados. Él es fiel para perdonarte. Él es fiel para perdonarte. Y te puede sacar del vicio de la droga, te puede sacar del vicio del pecado, de la mentira, del robo, del engaño, de la maldad de tu corazón. El que no perdona a su hermano, Dios tampoco perdonará. Dios tampoco te perdonará. Si tú no perdonas a tu hermano, si tú no perdonas al que ves enfrente, ¿cómo Dios te va a perdonar a ti? ¿Cómo Dios nos va a perdonar? Si nosotros no perdonamos, ¿cómo Dios nos va a perdonar? Misericordia. Crean en la palabra de Dios. Crean en el Evangelio. La palabra de Dios te da vida eterna. La palabra de Dios te da vida eterna. Él te puede hacer libre de la esclavitud del vicio. Él te puede hacer libre. La palabra de Dios nos hace libre. Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Lo que el diablo te ofrece es para muerte. El diablo te ofrece cosas para la muerte. Él nos quiere salvar. Él nos quiere dar vida eterna. Crean en la palabra de Dios. Crean en la palabra de Dios. Él te quiere dar la vida eterna. Creen en su palabra. Él tiene una promesa para todos aquellos que creen y se apartan del pecado. Se bautizan para arrepentimiento de pecado. Hace falta un bautismo. El que no entra en el reino de los... El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. La idolatría es un pecado. La idolatría es un pecado. Los ídolos de ellos son oro y plata. Son hechos de mano de hombres pecadoras. Dios tenga misericordia. Hermanos, vamos a seguir hablando sobre la palabra de Dios. Nos dirigimos a Madrid. Hay que hacer la obra de Dios, hermano. Hay que evangelizar. Dice la palabra de Dios, no venimos a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los enfermos tienen necesidad de médico. Y todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si estamos en un país extranjero, hermano, hay que salir a predicar. No estar en una congregación sentado, misericordia. Y ni siquiera entran los de esta nacionalidad, los de este país. Solo entran los de tu país. Solo entran los de Latinoamérica. Solo entran los de Brasil, los de Latinoamérica. Solo entran los de esa congregación. Misericordia. ¿Dónde están las almas de Cristo? Venimos a llamar a justos, a pecadores al arrepentimiento, no a justos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Hermanos, prediquemos el verdadero arrepentimiento. Si no, Dios dará cuentas de nosotros. Ezequiel 3:16. Ezequiel 3:16. Yo diré al limpio que de cierto morirá. Dice la palabra del Señor. El limpio morirá por su maldad, por su pecado. Pero si nosotros no lo amonestamos de su pecado, en su pecado morirá. Y si nosotros no lo amonestamos, Dios demandará de nuestras manos, demandará su sangre de nuestra mano. Si nosotros no amonestamos a las personas de su pecado, Dios demandará de mi mano la sangre. Porque yo como discípulo de Cristo, discípulo de Dios, debo predicar la palabra de la salvación y las buenas nuevas. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en las imágenes es idolatría. Dios no habita en imágenes. El santo Tomás, el santo Judas, el santo no sé qué. Dios quiere que tú seas santo. Dios quiere que tú te santifiques a través de su palabra. Dios quiere que vivamos en santidad. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Hermanos, aquí desde Parla voy a ir donde Dios me lleve. Dios te bendiga.